Hola, es un gusto saludarlos a través de nuestro séptimo video de este primer trimestre que marca también nuestro séptimo tema, que se llama Procesos naturales y biodiversidad, los biomas, que marca el final de ese tema completo de procesos naturales y biodiversidad, que contempló los contenidos desde la dinámica de las placas tectónicas, la distribución y composición de aguas oceánicas y continentales, los elementos y factores del clima, y termina con de biomas, que marca el final del estudio del componente natural del espacio geográfico. Quiere decir que a partir de los siguientes temas que veamos, aparte de estudiar el componente natural del espacio geográfico, vamos a analizar también el componente social, los dos cómo interactúan en el espacio geográfico, con la finalidad de ampliar el análisis y la comprensión de lo que nos rodea. Antes de que empecemos con la explicación del tema, les recomiendo que vean la cintilla de arriba, que marca las fechas de entrega de las actividades de esta semana. Entonces, comencemos con el tema. Como les decía, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama Procesos naturales y biodiversidad, los biomas. Pero como es tradición, vamos a empezar el tema con una actividad para recuperar sus conocimientos, para que recuerden lo que sepan de los biomas. Y la actividad consiste en lo siguiente: ustedes van a observar las figuras y responder unas preguntas relacionadas con las figuras que van a analizar. Las figuras y las preguntas son las siguientes. Hablamos de el río Cuyaba en Brasil, el Parque Nacional de Sajama en Bolivia, la península antártica, el Parque Dyrahaven cerca de Copenhague, Dinamarca. Y una vez que las observen bien y las analicen, van a contestar de forma mental las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia hay entre los espacios representados? ¿Qué características del espacio geográfico los hacen diferentes? ¿Por qué esos espacios no comparten las mismas especies del planeta y animales? Contéstenlas mentalmente, tómense sus 5 minutos. Si quieren ponerle pausa para observar las imágenes, pónganle pausa y obsérvenlas. Si ya empezaron a recordar de qué trata el tema, dejen el conocimiento ahí en su cabecita. No se preocupen, lo vamos a ir retomando o reforzando conforme avance el tema. Bueno, empecemos con los biomas o regiones naturales. Pero para poder hablar de los biomas o regiones naturales, tenemos que ser conscientes de que nos vamos a enfocar a la parte de la biosfera. No sé si se recuerden que en los temas anteriores que abordamos, veíamos la litosfera, las placas tectónicas, el relieve, vimos la hidrosfera, aguas oceánicas y continentales, y el de la semana pasada fue el de los elementos y factores del clima, o sea, la atmósfera. Esos tres en conjunto ayudan o interactúan en la biosfera, que es lo que vamos a estudiar ahorita, la biosfera. Dentro de la biosfera tenemos que conocer el concepto de ecosistema. Un ecosistema son las unidades ambientales donde los elementos vivos y los elementos inertes se encuentran en una continua interrelación e interdependencia, interactúan con la finalidad de crear vida. Eso es en cuanto al concepto de ecosistema, recuerden, ecosistema. Ahora, cuando tenemos varios ecosistemas similares entre ellos, cuando digo similares o parecidos, nos referimos a que presentan condiciones idénticas o similares en clima, vegetación y fauna. A esto se les conoce como regiones naturales. ¿Qué quiere decir? Que yo veo dos ecosistemas con climas iguales o vegetación igual o con relieve similar. Yo los agrupo basándome en esas similitudes y creo regiones naturales. Entonces, una región natural no es más que el conjunto de ecosistemas con similitudes o cosas que se parecen entre sí. Eso es el concepto de regiones naturales. Acuérdense, ecosistema y región natural. Bien, ahora veamos cuáles son esos biomas o regiones naturales. Tenemos que estos son los primeros 5 biomas o regiones naturales. El primero, que es el bosque tropical o selva, con su clima A, F o AM, acuérdense la A de tropical. La F y la M se refiere a sus temporadas de lluvia. Tiene una flora, veanla aquí, ébano, enredaderas, la fauna, gorilas, jaguares, y la localización.
la cuenca del Amazonas, centro de África, Madagascar y sureste asiático, por dar ejemplos de algunas localizaciones. Y aquí en la imagen podemos ver cómo es una selva. Aquí nos dice que es el Amazonas en Brasil. Este sería el primero. El segundo es la sabana o pastizal con su clima AW, que sigue siendo un clima tropical, caluroso. La flora, la fauna, algunas ubicaciones en el mundo como bordeando las selvas de América, África y Asia. Su ubicación de este tipo de región de la sabana pastizal es cerca de las selvas. Aquí podemos ver un ejemplo, Namib en Namibia. Vean la diferencia entre la selva y esta región natural que son los pastizales. Obsérvenlo bien. Ahora, el que sigue es la estepa. Cambiamos de clima de la letra A a la letra B y hablamos de un clima seco, estepa, la vegetación, vean la vegetación, el tipo de fauna, la ubicación es al norte y sur de América, alrededor de los desiertos de África, Asia y Australia. Y podemos ver aquí cómo es que se ve. Es en Chuangxi, China. Observen la diferencia entre los tres que vimos. Vean cómo cambia la vegetación, la forma de relieve, el clima, cómo es que cambia. Y luego el que sigue es el desierto. Entra dentro de los climas secos, la flora, la fauna, la localización, Norteamérica, norte y sur, de África, península arábiga, Asia Central, Australia, la ubicación en el mundo y vean, es en California, Estados Unidos. Aquí la diferencia de vegetación de los que ya vimos y del clima. Observen las imágenes para que se vayan familiarizando. Y tenemos en esta primera sección de regiones naturales como último la pradera. Pasamos de un clima seco a un clima templado, la C mayúscula de templado. La flora, abundancia de hierbas y árboles escasos. La fauna, bisontes, perros de la pradera, coyotes y halcones. Su ubicación, este de Estados Unidos de América, Australia, Argentina y China. Y observen cómo es que se ve el clima templado, este tipo de región natural. La Patagonia, Argentina. Observen cómo es que cambia todo, el clima, el relieve, la vegetación, en las primeras 5 regiones naturales que acabamos de analizar o de observar. Las otras 5 y últimas regiones naturales o biomas son estas. Nos quedamos en esta, matorral mediterráneo, clima templado, CS, la flora, la fauna, su localización o ubicación en el planeta, cuenca del Mediterráneo, frontera México-Estados Unidos de América y algunas porciones de Australia. Obsérvenla, cómo se ve la región mediterránea. Y ahí nos vamos, bosque caducifolio, clima templado, CFCW. Sus árboles se caracterizan por la pérdida de hojas durante el otoño. Esto es hablando de la vegetación, la fauna, osos negros, ciervos, liebres y zorros. Su localización, Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Nueva Zelanda y parte de Europa. Observen cómo cambia la vegetación y el clima de la anterior a esta y las otras que ya habíamos observado. Y de ahí nos pasamos al bosque de coníferas o taiga. Ya hablamos de pasar de un clima templado del anterior a un clima frío. La vegetación, abetos, pinos y musgos. La fauna, su localización al norte de América, Europa y Siberia, en Rusia. Observemos cómo se ve en Bergen, Noruega. Observen el cambio de vegetación de esta a las que acabamos de ver y las anteriores, cómo cambia las tonalidades de verde. Y de ahí pasamos a otra región natural más fría todavía, que es la tundra, E de polar, ET y EB. Y empezamos con los climas polares, ya más cerca de los casquetes polares. La vegetación, líquenes, musgos, matorrales, renos, osos, como algunas de las especies de fauna. Y su localización, porción más septentrional de Alaska, Canadá, península escandinava y Rusia, ya al norte casi pegado a los casquetes polares. Y observen cómo se ve. Es Siberia, Rusia.
la vegetación, el clima, el relieve, cómo cambian conforme pasamos por regiones naturales. Y terminamos con la última región natural, que es la región polar, la más fría de todas, la EF. No hay vegetación, no hay, nula completamente. La fauna es escasa, pingüinos y focas, y su ubicación también es muy selectiva, solamente en los casquetes polares, Groenlandia y la Antártida. Y observenla, aquí ya no se ve la vegetación, es nula, no hay, se ven algunos pingüinos, y observen las diferencias que hay en cada una de estas regiones naturales o biomas. Eso sería en cuanto a las regiones naturales y biomas que hay en el planeta. Ahora pasemos a ubicarlas de forma más precisa utilizando un mapa. Recuerden practicar cada vez que veamos un mapa en buscar los elementos del mapa. Este mapa trata de regiones naturales del mundo. Observemos la simbología que utiliza áreas de color para marcar cada región natural de las que acabamos de ver. Observenlas, vean. Desde la selva húmeda o bosque tropical hasta hielos perpetuos o la zona polar. Observemos el mapa. Empezamos desde la selva húmeda o bosque tropical, que esta junto con la sabana, que es el rosa fuerte y el rosa clarito, son las regiones naturales con temperaturas altas o con más calor. Recuerden que si hablamos de calor, hablamos de la zona ecuatorial o la zona donde está el ecuador, desde el paralelo de 30 grados norte hasta el paralelo de 30 grados sur, o sea, toda esta zona que marco con el cursor, toda esta, en la zona ecuatorial, y ven como en esa zona están las dos tonalidades de rosa, el rosa fuerte y el rosa claro, dentro de esa zona. Aquí vean, aquí en África igual, en Asia, algunas partes de Australia, dentro de esta zona ecuatorial. Ahora, alejándonos de la zona ecuatorial, tenemos los desiertos y estepas, que son los tonos amarillos. Vean cómo después de los 30 grados, al norte y al sur, empiezan a aparecer los amarillos. Vean, nos alejamos de la zona ecuatorial poco a poco. Empieza a disminuir la temperatura y llegamos a una zona de bosques templados y mediterránea donde la temperatura no es ni muy caliente ni muy fría, y son los tonos verdes y el tono de color crema. Vean, nos alejamos, verde de este lado en la parte sur, el verde en la parte norte, el color crema y el verde en la parte norte color verde. Acá miren el verde como se ve, son las zonas templadas que no son ni muy calientes ni muy frías. Y alejándonos de las zonas templadas, llegamos a la región natural de pradera, donde la temperatura empieza a descender, empieza a hacer frío. Son estos tonos cafeces. Observen café, el café, café, aquí arriba, y nos vamos acercando a los polos para continuar con la taiga, que empieza a hacer ya más frío todavía, que son estos colores verdes grisáceos. Se pueden ver más al norte porque tenemos más continentes al norte, que es este de aquí, esto de aquí, toda esta parte de Alaska, Canadá, Estados Unidos, parte de Europa, parte de Rusia. Empieza a verse más frío el clima. Luego avanzamos y vamos a la tundra, donde el agua se ve en su estado ya sea nieve o hielo, que es este verde grisáceo que se observa aquí. Alaska, Canadá, parte de Rusia. En el sur casi no se ve porque no hay tierras continentales. Y terminamos con los hielos perpetuos o zona polar, que son estas partes blancas en el polo sur y en el polo norte en Groenlandia. Observenlo bien. Eso sería en cuanto a la ubicación de las regiones naturales en el mundo. Ahora pasemos a ubicarlas en la República Mexicana con este mapa. Igual que el mapa anterior, utiliza áreas de color para cada región natural. Ahora México no tiene todas las regiones naturales. Observen cómo tiene la selva, tiene la estepa, tiene el desierto, tiene el bosque templado, tiene el bosque mesófilo de montaña y el bosque de coníferas. No tenemos clima polar, pero ubiquemos cada uno de ellos. Ven cómo las regiones con climas secos están al norte, son las tonalidades amarillas, y entre más al sur tenemos regiones naturales más calurosas como la selva. Y esta U que ya les había comentado en otros videos, que es donde tenemos las regiones naturales de bosque templado y bosque mesófilo de montaña, con climas
templados se debe al relieve, acuérdense, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y el sistema volcánico transversal, que es lo que origina esta región natural y ese clima templado. Ahora acerquémonos a San Luis Potosí. Vean, aquí está San Luis Potosí. Observen que tiene casi todos los climas del país. Tiene desde los más calurosos a los más secos y partes templadas. Por aquí está Tamazunchale, que nos toca un clima tropical, selvático. Vean la diversidad de regiones naturales que tiene San Luis Potosí debido a su ubicación. Eso sería en cuanto a la localización de las regiones naturales tanto en el mundo como en nuestro territorio nacional. Ahora, relacionado con las regiones naturales y biomas, tenemos que hablar del concepto de biodiversidad. La biodiversidad es la variedad de especies de seres vivos que hay en el planeta y las variaciones genéticas que hacen único a cada individuo. La biodiversidad habla de esa cantidad de especies que hay en el planeta, esa gigantesca variedad que tenemos. A eso se le llama biodiversidad. En casi todo el planeta hay formas de vida. En donde hay menos formas de vida es en los casquetes polares, como lo vieron en la tabla de las regiones naturales, que no hay vegetación, pero sí hay especies en cuestión de animales, en cuestión de fauna, pero en casi todo el planeta hay vida. La cantidad es la que varía, y si esa cantidad de vida es extremadamente grande, a eso se le llama biodiversidad. Toda esa riqueza de vida se encuentra acumulada en la famosa biosfera de la que hablábamos al principio, y la biosfera es una delgada capa integrada por agua, acuérdense, agua, hidrosfera, la tierra, litosfera, y el aire, que es la atmósfera. De esos tres integran la biosfera e interactúan entre sí para generar las formas de vida, todas esas variedades de formas de vida que hay en cada región del planeta. Esa gran variedad de vida que hay en todo el planeta va a depender de tres características del componente natural del espacio geográfico, y esas características son el clima, la latitud, cuando hablábamos de la cantidad de rayos solares que pegan en el planeta en relación a la distancia al ecuador, y la altitud, que hacemos referencia a la altura del relieve, relieve, montaña, meseta, valle, depresión, llanura. Esas tres son las que generan o dictan qué tipo de región natural hay en el planeta. Observemos la siguiente figura. Aquí en la figura pueden ver la altitud, hablamos de alturas, de formas de relieve, desde el más alto de la montaña al más bajo que es la llanura. Hablamos de la longitud, de la distancia al ecuador, y vean cómo entre más bajo y más cerca del ecuador, el clima que tenemos es el tropical. Entonces hablamos de selvas. Si nos vamos alejando del ecuador y empieza a incrementar la altura, tenemos el clima seco. Hablamos de desiertos, nos alejamos del ecuador y subimos el relieve, llegamos al clima templado. Y hablamos de bosques, subimos y empieza el frío, nos alejamos del ecuador también. Nos alejamos del ecuador y subimos el relieve y llegamos a la zona polar o de hielos perpetuos. Y esas tres características del componente natural del espacio geográfico, que son la altitud, la longitud y los climas, son las que dictan o rigen qué tipo de región natural va a haber en esa zona. Eso sería en cuanto a biodiversidad. Ahora, si hablamos de biodiversidad, también tenemos que hablar de países megadiversos, donde hay muchos tipos de especies, tanto de plantas y animales. Hay lugares que sobresalen demasiado y se les denomina países megadiversos. Y se etiquetan a esos países debido a que tienen una gran diversidad de climas, relieve, suelo, una mayor disponibilidad de agua. También poseen la más amplia variedad de especies. A esos se les denomina megadiversos. ¿Cuáles son los países megadiversos? Pues son estos de aquí. Esta es la lista de los países megadiversos que hay en el planeta. El número 1 es Brasil. Aquí pueden ver la cantidad de especies de plantas, de mamíferos, de aves, de reptiles y de anfibios. Brasil es el país megadiverso por excelencia. En segundo lugar tenemos a Colombia. Los dos son del continente americano. Vean lo importante.
Y en quinto lugar tenemos a México, que es de los países megadiversos del planeta. De ahí sigue Venezuela, tenemos Ecuador, Perú. Observen cuántos en América hay. Ahí tenemos 5, los 2 primeros lugares. El quinto, el sexto y el séptimo y el octavo son del continente americano. Y en el final de la lista tenemos a la República Democrática del Congo. Todos estos son los países megadiversos. Hay que resaltar que estos países megadiversos acaparan el 70% de las especies tanto en plantas como en animales. O sea que ellos tienen casi todas las formas de vida del planeta, casi todas. Nada más un 30% las reparten entre los demás países o lugares que no son megadiversos. Eso es importante. Ahora, en el siguiente mapa los podemos localizar. Aquí los pueden ver, miren, por colores y numerados, desde el 1 hasta el 17. Aquí tenemos más países megadiversos. La lista llegaba hasta el 11, hasta la República Democrática del Congo, pero aquí avanzamos hasta el 17. Aquí los pueden ver todos numerados y por colores. ¿Qué requerimientos se necesitan para ser un país megadiverso? Pues los siguientes. Si tú quieres ser un país megadiverso, tienes que cumplir con los siguientes. Si te falta alguno, no puedes ser megadiverso porque no cumplirías con las características necesarias para hacerlo. La primera característica es que su ubicación geográfica esté en la zona intertropical. Observemos si están todos en la zona intertropical. Cuando decimos la zona intertropical nos referimos a este espacio entre el paralelo de 30 grados norte y el paralelo de 30 grados sur, o sea, toda esta zona que marco con el cursor. Toda esta zona es la zona intertropical, la zona donde los rayos de sol pegan con más intensidad, donde hace más calor. Observen cómo todos los países están dentro de esa zona completamente o una porción de su país. Entonces todos cumplen con ese requerimiento. ¿Qué requerimiento sigue? Su gran extensión territorial, que les permite contar con varias regiones naturales, debido a que son de los países más grandes que hay en el planeta. Observen, Estados Unidos es un país muy grande, México también, Brasil, tenemos a Colombia, a Ecuador, a Venezuela, Perú, son de los países más grandes de América. En África ni se diga, son los países más grandes, el 11 que es República Democrática del Congo y el 17 que es Sudáfrica. En Asia igual, China es el de los más grandes que hay en Asia, la India, Indonesia, que son todas las islas moradas, son de los más grandes, y Australia, debido a que son países muy extensos, tienen la facilidad de tener muchas de regiones naturales y eso les permite ser megadiversos. ¿Qué otro requerimiento? Su variedad de formas de relieve que proporciona la extensión de diversos ecosistemas. Similar al anterior, debido a que son de los más grandes, pues tienen la capacidad de tener muchas formas de relieve, montañas, llanuras, mesetas, valles, depresiones, lo que también les permite tener mucha variedad de vegetación y fauna. Y por último, la presencia de islas y cadenas montañosas que generan especies endémicas o propias, únicas de esos países, que en muchos casos de estos países no se ven en el mapa por la escala del mapa, pero cuentan con islas. México cuenta con islas que no se ven en el mapa, pero tenemos islas. Estados Unidos también. Y muchos de los países que vemos aquí, que son megadiversos, tienen islas y les permite tener especies endémicas y los marca como países megadiversos. Eso sería en cuanto a los países megadiversos, hablando de los biomas y las regiones naturales. Con esto estaríamos casi terminando la explicación de este tema. Lo que nos queda ya por tradición es hacer la actividad para que pongan a prueba su comprensión del tema con la siguiente actividad, que consta de lo siguiente. Son 3 secciones o 3 etapas de la actividad, que son: observa las siguientes regiones naturales, la primera parte, luego completa la tabla con los datos que te piden relacionados a las imágenes que vieron primero, y por último selecciona falso o verdadero en las siguientes afirmaciones. Empecemos por observar las regiones naturales que a continuación les voy a presentar. Son 4. Obsérvenlas bien. Obsérvenlas bien. La 1, la 2, la 3 y la 4. Recuerden que le pueden poner pausa al video para observarlas con calma. Ahora, la segunda parte es llenar una tabla con información que nos va a pedir relacionada a las regiones naturales de las 4 figuras anteriores.
Aquí está la tabla que hay que llenar. Cada renglón corresponde a una figura, están numerados 1, 2, 3 y 4. Yo les recomiendo que le pongan pausa, hagan la tabla en una hoja de cuaderno para que la vayan llenando y no batallen. Ahora, para poder llenar esta tabla van a tener que recordar los temas anteriores, desde los movimientos de las placas tectónicas y relieve, lo de clima, junto con el tema que estamos viendo ahorita de los biomas para poder llenarla. Pueden consultar de nuevo los videos de las semanas anteriores o pueden utilizar su libro de texto y buscar los temas anteriores. Recuerden que muchos de los mapas o de la información que presentan los videos está en su libro. No es idéntica, pero está en su libro. Una vez que hayan llenado la tabla, pasan a la última parte, que es leer las siguientes 5 afirmaciones. Y decidir si es falso o verdadero. Les recomiendo que en la hoja de cuaderno donde pusieron la tabla pónganle el número 1 y deciden si es falso o verdadero y le van poniendo, ¿no? La 1 falso, a lo mejor la 2 también es falso. Léanlas bien y escojan si es falso o verdadero. Sería la actividad para cerrar el tema. Ya saben, la recomendación es que le pongan pausa al video, tomen sus 10-20 minutos para contestar. Una vez que ya tengan sus respuestas a la mano, le ponen play al video y termina la explicación del tema. Bueno, póngale pausa. Con esto terminaríamos la explicación de este tema, de los procesos naturales y biodiversidad, los biomas. Lo último que me queda es darle las respuestas de la actividad, que son las siguientes. Ahí ven la tabla con todos los datos que nos piden. Chequen si ustedes los pusieron correctamente. Aquí están las respuestas de las afirmaciones, si eran verdaderas o falsas. Recuerden que le pueden poner pausa para observar con calma. Y con eso terminaríamos esta explicación. Con esto terminamos la explicación del tema procesos naturales y biodiversidad, los biomas. Espero que el nivel de comprensión alcanzado sea el que ustedes esperaban. Si no era el que esperaban con la actividad que hicieron, no se preocupen, conforme avancemos en el ciclo escolar van a ir mejorando. Recuerden que estos videos son de reforzamiento. Tuvieron que haber leído su libro de texto del tema o haber consultado otra fuente de información que tengan a la mano. Espero que este video les haya servido. Recuerden las fechas de entrega de actividades, están en la parte de arriba de la cintilla. Me despido, cuídense mucho y estamos en contacto.